A ver si hay alguien que quiera hacer una oracioncita, aunque sea decir un Padre Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, abre nuestros corazones para encontrar en tu palabra y en las enseñanzas de Fray Mauro a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdanos a seguir hoy el llamado de Cristo a una vida nueva, según la palabra, y ser para todos en el mundo enviados del Señor, hermanos y amigos, discípulos misioneros del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Ahora, en esta clase nos acercamos al Señor, sobre todo como verdad. En cuanto que hablamos de cosas con un sabor nuevo, con un nuevo aire, hemos dicho. Al final significa con nuevas interpretaciones. Como dicen los papas, Papa Francisco y Papa Benedicto, al clero de Roma, hay que encontrar nuevas luces, nuevos impulsos para las nuevas generaciones, para que puedan comprender mejor el Evangelio. Y entonces hay que renovar la interpretación, hay que renovar el lenguaje. El primer paso es acercarnos más a una verdad que nos hace entender la nueva interpretación. Naturalmente, después viene el segundo paso, que es ir detrás de Jesús con nuestra manera de ser renovada. Si no, haber conocido una nueva verdad o una nueva interpretación no nos ayuda si no seguimos al Señor. Estas nuevas cosas son para seguir mejor al Señor y por lo tanto ayudar mejor a los demás a seguir, a reconocer al Señor y a seguirle. El primer grupo de audio-videos nos quitaban la sombra sobre la imagen de Dios. Se puede decir que eran sombras espesas, que no nos dejaban ver quién es Dios en su esencia. No se podía entender la esencia de Dios. Hemos podido acercarnos mejor a esta esencia con ese primer bloque, una nueva imagen de Dios. Un Dios que es solo amor, que no castiga, que no manda desgracias, que no manda pruebas, solo amor. Que no castiga, solo corrige, como hace una buena mamá, un buen papá, como hace un buen profesor con los alumnos, como hace un buen médico con sus clientes. Corregir para que la persona se encuentre mejor donde tiene que estar. Ahora estamos en el segundo bloque, la Semana Santa,
que va de la pasión a la resurrección. Y luego los 3, 4 domingos o semanas siguientes que estamos en el tiempo pascual. Siempre enfocamos ese tiempo, esa semana que empieza con la Semana Santa. Ahí también hay sombras que nos hace comprender mejor a Dios, solo amor, y a la actuación de Jesús, que también actúa por puro amor. El anteayer, el miércoles, empezamos con la primera sombra que hay que quitar. En esta Semana Santa, en este tiempo pascual. Era la sombra de decir que fue el Padre quien planificó esa semana con todo ese horror, con todo ese sufrimiento de Jesús, de la gente buena, de la mamá de Jesús, de la Virgen, de los apóstoles. Y hemos dicho que no fue el Padre quien planificó eso. Era la plena libertad de los que armaron la cosa, los sumos sacerdotes. En los Hechos de los Apóstoles se dice continuamente, ustedes lo mataron, ustedes lo mataron. Todos actuaron en plena libertad y Jesús, una plena libertad fiel al amor para Dios y para la humanidad. Ahora vamos con la segunda sombra. La segunda sombra que dice así: Jesús en el Getsemaní, cuando sudaba sangre, estaba en una tensión tremenda, porque el dolor y la muerte generan repugnancia, porque no vienen de Dios. En estos días he vuelto a leer una encíclica del Papa Pío XII. Cuando hizo la encíclica en ocasión de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, y hace un recorrido por toda la pasión. Y cuando habla de eso, precisamente dice lo siguiente: Jesús se afligió porque sentía una repugnancia natural contra el dolor y la muerte. La vez pasada ya dijimos que la muerte no es ninguna hermana, es enemiga de Dios y por lo tanto genera esta repugnancia. Y nosotros la sentimos, la repugnancia contra el dolor y la muerte. No nos extrañemos, es natural y es bueno sentir eso. Significa que estamos metidos en la realidad. Jesús también lo sintió. Ahora, en esta situación, Jesús tanta repugnancia sentía que quería que todo se terminara, que no siguiera eso. Natural. Y entonces, sin embargo, sabía que los fariseos, los sumos sacerdotes, estaban decididos a matarlo, de manera que esa realidad difícil que se fuera.
Y entonces la decisión, esta realidad, si no se va, no me va a doblegar. Yo quiero seguir haciendo la voluntad de Dios. Hágase, Padre, tu voluntad. Ahora, la interpretación que se ha dado hasta ahora era que la voluntad del Padre fuera que Él sufriera así, que los sacerdotes se comportaran así, que Judas se comportara así. Eso era la voluntad del Padre. Como que se convencían más que era la voluntad del Padre. La segunda sombra. Pero no era esa la voluntad del Padre. Y Jesús, al decir eso, quería decir que aceptaba morir en la cruz para ser fiel al compromiso de predicar el reino de Dios, de dar el ejemplo a la humanidad, de que hay que tener el proyecto de amor y ser fiel a ese proyecto de amor. Jesús había tomado el proyecto de amor de implantar el reino de Dios y quiso quedar fiel a este compromiso, costara lo que costara. Voy a ser fiel, Padre, a tu voluntad. Eso era lo que quería decir Jesús. Vamos a escuchar el número 541. Anoten, el número 541 del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de esta relación entre la predicación del reino del Padre y la pasión de Jesús. Vamos a escuchar. Después de que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marcos 1:15. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo, Jesucristo. En esta reunión es la Iglesia que es sobre la tierra el germen del comienzo de este reino. Muy bien. El Padre quiso que Jesús predicara e implantara su reino, un reino de amor, de justicia, de paz, de verdad, de vida, lo contrario de lo que era el mundo, de lo que es el mundo. Sin embargo, esa era la voluntad del Padre y Jesús asumió esa voluntad del Padre y implantó el reino del Padre. Y que los hombres, mirando a Él, escuchando a Él, sabían cuál era la voluntad del Padre. El reino suyo y la humanidad que fuera trabajando, viviendo como este reino quería. Y el ejemplo era Jesús. Entonces, Jesús sabía
Entonces la humanidad iba detrás de Jesús. Y Jesús, en el huerto del Getsemaní, declaró, a pesar de todo, venga lo que venga, yo voy a seguir adelante, haciendo la voluntad del Padre, que es implantar este reino. De manera que todo el mundo sabrá que construir este reino es ir adelante amando hasta el final, fieles al amor hasta el final, cueste lo que cueste. Esta era la voluntad del Padre que Jesús declaró querer hacer. Es una cosa diferente de lo que se decía antes, una interpretación diferente, un aire nuevo, toda relacionada con lo que hemos dicho hasta ahora. Entonces, en la nueva interpretación, tratamos de quitar la sombra y dar esta nueva interpretación. La voluntad del Padre no era que Jesús muriera en la cruz, como ordinariamente se entiende, sino que quedara fiel al amor, llevando a término el compromiso tomado en el bautismo, el de implantar el reino de Dios en este mundo, costara lo que costara. ¿Se recuerdan ustedes lo que dijo el arzobispo de San Salvador a propósito del martirio de ese padre? Bueno, a los 40 años del martirio de ese padre, él escribió una carta sobre el martirio, 2017. Y este padre decía, hijos, hay que hacer la voluntad del Padre. Y murió asesinado. El arzobispo comenta, naturalmente, la voluntad del Padre no era la que él muriera de esa muerte macabra. Tampoco la del Hijo, con la H mayúscula, dice el arzobispo. Pueden ir a consultarla, ustedes del Salvador sobre todo, pero se puede encontrar fácilmente. Carta sobre el martirio, Padre Rutilio Grande, 40 años. Entonces, una confirma de un miembro de la jerarquía que en una cosa pública, en una carta, escribe. Lo mínimo eso significa que se puede decir esta interpretación, se puede tener esta interpretación sin ir contra ningún dogma, contra ninguna enseñanza de la Iglesia. Solo que la otra es la antigua interpretación que en esta época se trata de renovar, de repulir o de renovar con una nueva interpretación, como los papas Francisco y Benedicto animan al clero, a los teólogos, a buscar nuevos aires para que la generación de hoy pueda entender mejor y acercarse mejor a Dios. Esta actitud de Jesús la enseña a todos y siempre ser fiel al amor. Que tengamos un proyecto de amor y quedemos fieles a ese proyecto.
cueste lo que cueste. Esto es la gran luz, la gran verdad que queremos enfocar y queremos asimilar. Esto es lo que decimos cuando rezamos el Padre Nuestro. Esto es lo que Dios pide a la pareja conyugal, al religioso que hace los votos, a los padres y a los hijos. Este es el criterio para discernir la voluntad de Dios. Cuando lo que escogemos, decimos, es fiel a la voluntad de Dios, es fiel al amor, esa es la voluntad de Dios. Fiel al amor. Así como lo enseña Jesús, no a cualquier amor. Así como lo enseña Jesús en el Evangelio. En las varias circunstancias de la vida. Un proyecto de amor y fidelidad a ese proyecto de amor. Padre, si es posible, pase este cáliz. Pero si no es posible, hágase tu voluntad. Esta declaración de Jesús es legítimo, pues, interpretarla de la siguiente manera. Nos ponemos en lugar de Jesús en el huerto del Getsemaní o cuando nos encontramos en sufrimiento. Quiero hacer tu voluntad, Padre, a pesar de mi temor y tristeza y miedo a la muerte, quedando fiel en el amor, habiendo asumido en el bautismo el proyecto de seguir tu reino, construir tu reino en mí e en torno a mí, en la familia y en la sociedad, para salvación integral de la humanidad, la cual finalmente, viendo mi fidelidad al compromiso asumido, podrá saber qué es el amor y por dónde encontrar el camino, la verdad y la vida hacia tu casa bendita. Eso era lo que quería decir Jesús y lo que nosotros queremos decir en toda circunstancia, especialmente dolorosa de la vida. Bien, ahora 2 o 3 minutitos para que ustedes se despeguen. Entonces pueden chachalaquear, pueden contar historias, bueno, descansar. Descansen.
Ahora vamos a escuchar el audio video, siempre en torno a este tema, porque estamos en el tiempo pascual. Ustedes recuerden que traten de entender y de ver si se convencen. Saben que siempre pueden mandar el WhatsApp con preguntas o dudas o comentarios, o tal vez ustedes encuentran o han leído algo que confirma estas cosas. A mí me hacen un gran favor si me lo mandan. Entonces, activos. Vamos a escuchar. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, otro discípulo, Simón Pedro, y les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció a la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces se les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como soltaron en tierra, vieron unas brasas y sobre ellos un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla de la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo a Jesús: ven a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿de quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de escuchar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes a todos. ¿Y ustedes, los niños, cómo están? Con este encierro, sin poder ir a jugar con los compañeros, sin poder ir a clase. Me dicen que un niño español de 5 años
aburrido por este encierro, les digo a sus padres: papá, mamá, yo ya no aguanto esto, voy a hacer maleta. Los niños tienen creatividad. Y ahora vamos a reflexionar, a seguir profundizando lo que ha pasado en estos días que hemos celebrado, sobre todo la resurrección. La resurrección bajo el aspecto de que es el episodio, el acontecimiento más grande de divina providencia. Eso, la divina providencia. La resurrección es el acontecimiento más grande de la divina providencia. Significa en ocasión de algo negativo. Bueno, querían su muerte, lo quisieron matar. En ocasión de algo negativo, hay personas buenas que se refieren a Dios, recurren a Dios, que intervenga, y Dios interviene. En este caso, Dios intervino para una realidad maravillosa, como es la resurrección de Jesús, y que también nuestra salvación. El episodio más grande de la divina providencia. Nosotros, cuando oímos hablar de la divina providencia, pensamos en lo que se nos cuenta como comparación. Si hay una familia que no tiene que comer una noche y los niños lloran que quieren comer, entonces el papá, la mamá suplican al Señor que ayude, que de repente alguien llama a la puerta y viene con una bandeja llena de comidas abundantes y exquisitas. Era la divina providencia. Sí, es un cuento muy bueno. En ocasión de algo negativo, que era el hambre de esas personas, el papá y la mamá se dirigieron a Dios para que los ayudara, y así viene la persona inspirada por el Espíritu Santo, por Dios, que le llevara a esa familia comida abundante, suficiente y sabrosa. Ustedes también tantas veces cuentan cosas así. Yo recuerdo muy bien cuando una persona, un hombre, me dijo: fíjese que he tenido una experiencia interesante. A mí me agarró un infarto, me dio un infarto y me llevaron al hospital. Y yo estaba afligidísimo, estaba desesperado en realidad. Apenas podía decirle al Señor que me ayudara, pero también mi familia le pedía al Señor que interviniera. Y pasaron 2 o 3 días. A los 4 o 5 días, imagínese, padre, que yo estaba contento de eso, que estaba allí. ¿Cómo sería? ¿Usted estaba contento de haber tenido un infarto? No, estaba contento porque vino a verme tanta gente y yo no sabía que había tanta gente que me quería. Mire, bien, la divina providencia. En ocasión de algo negativo, que era un infarto, personas que se recomiendan al Señor que intervenga, el Señor intervino creando en el corazón de tanta gente que fuera a visitar, que fuera a decir una palabra buena de aliento. Esa es la divina providencia. Cuando decimos que la Semana Santa, todo lo que ocurrió en la Semana Santa, no fue un teatro, no fue un ejecutar un guión hecho por el Padre.
y que cada quien tenía que hacer su parte, su papel. Jesús tenía que hacer su papel, así como estaba escrito, y así los sumos sacerdotes tenían que hacer eso, Judas tenía que hacer eso. No, decimos que eso no es absolutamente así. Sí estaba previsto, pero no preestablecido. Allí funcionó la libertad de todos los agentes de esa semana. La libertad de Jesús, ciertamente, en primer lugar. La libertad de los apóstoles, la libertad de los sumos sacerdotes, la libertad de Herodes, la libertad de los soldados romanos que hicieron lo que quisieron, la libertad de Pilato, la libertad en el Calvario del ladrón que se arrepiente, la libertad del otro que no se arrepiente. Todos aquí vivieron, hicieron según su libertad. La libertad que puede ser bien usada si es de acuerdo con la voluntad del Padre, que es siempre el amor, siempre el bien. Cuando tú haces una cosa buena, esa ciertamente es la voluntad del Padre. Y la voluntad, la libertad de aquellos que no quisieron hacer la voluntad del Padre, no quisieron hacer el bien. Ahora, cuando insistimos en eso, puede ser que algunos casi se ponen tristes porque dicen, porque piensan que entonces Dios no tenía nada que ver. ¿Cómo no? Claro que tenía que ver. Dios estaba metido allí completamente. Dios estaba con Jesús, que estaba decidido a ser fiel al amor para la humanidad. Que la humanidad supiera cuál es el camino que la hace realizar, que la lleva a ser partícipe de la divina naturaleza. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fiel hasta el final. Eso es lo que vale. Ser fiel al amor hasta el final. Y allí estaba Dios, que se alegraba que Jesús tenía esta voluntad de ser fiel al amor. Dios estaba allí con los apóstoles tristes, con Pedro cuando se arrepiente, con Juan que quería quedarse en la cruz, al pie de la cruz, junto a la Madre María, con la Magdalena. Dios estaba con ellos, inspirando, animando, alentando. Claro que Dios está en la historia. Está en la historia de la Semana Santa y en la historia nuestra, de cada uno de nosotros. De manera que no tengamos miedo que Dios se desentiende de nuestra historia. No, Él está siempre presente como divina providencia. Él naturalmente es divina providencia cuando crea el mundo y deja que llueva, deja que venga el sol, ya esa es la divina providencia en la creación. Pero no solo, es divina providencia en la intervención de nuestra historia, a nivel personal y a nivel social y a nivel histórico. Dios está siempre en medio de nosotros, pero respeta nuestra libertad. Esta es la grande realidad de la divina providencia en nuestra historia personal y social. Cuando nosotros decimos eso, decimos que en la divina providencia, en la acción de la divina providencia, hay 3 pasos, por decirlo así. El primero es un hecho triste, un hecho negativo.
una enfermedad, una desgracia, una agresión, sin algo negativo. Segundo paso es las personas que en ese acto negativo, en esa realidad negativa, se dirigen a Dios recomendándose, recomendando a sí mismos o también recomendando a otros que se encuentran en esta situación. Y el tercer paso es la respuesta de Dios, que interviene y crea una realidad nueva. Con su creatividad de amor, hace cosas nuevas. Aquí hay que tener claro que cuando nosotros decimos eso, no es que agradecemos a Dios por la realidad negativa, por la enfermedad, por la desgracia, ahora por el coronavirus. No le damos gracias por eso, porque eso no vienen de Él, son fruto del pecado. Y por lo tanto, le damos gracias por eso. Le damos gracias porque ha intervenido escuchando nuestros ruegos, nuestros gritos, nuestros llantos. Eso. Entonces nosotros agradecemos al Señor y reconocemos como divina providencia el bien que Él produce en nosotros, en la realidad también de la historia, a raíz o en ocasión de una cosa mala. Qué bonito este tema de la divina providencia. Nos da tanta alegría en nuestra vida cuando nos damos cuenta de eso. ¿Cómo aplicar lo que estamos viviendo de esta enfermedad, de esta pandemia? Yo diría, siendo nosotros también como instrumento de la divina providencia. ¿Cómo? Orando, recomendando al Señor a las personas que están sufriendo tanto por eso, directamente por la enfermedad o indirectamente por la dificultad económica y por tantas otras razones. Entonces, nosotros también lo estamos haciendo en esta misa. Recomendamos al Señor tantas personas que sufren. Y ciertamente, a un momento dado nos damos cuenta que el Señor sí interviene, sí ha intervenido y en ocasión de la realidad negativa ha producido, va a producir, producirá, en este caso del coronavirus, en la historia humana, producirá un bien grande. Que a veces, hablando entre nosotros, los frailes decimos, producirá más humanidad, más fraternidad. Y es el momento, naturalmente, de siempre hacer la oración del acto supremo de fe en la divina providencia. Me pongo en tus manos amorosas, Padre, y venga lo que venga, porque contigo la vida no muere, siempre gana. Con esa confianza en Jesús resucitado, elevamos nuestras Ya está. Si alguien quiere anotar esta oración última, me pongo en tus manos amorosas, Padre, y venga lo que venga, porque contigo la vida no muere, se transforma. Anótelo rápido. Me pongo en tus manos amorosas, Padre,
y venga lo que venga, porque contigo la vida no muere, se transforma, se renueva. La divina providencia. San Pablo lo dice, para los que aman a Dios, todo se vuelve positivo. Ahí hay que entender que no es que lo negativo se vuelve positivo. No. En ocasión de lo negativo, Dios interviene y crea lo positivo. Para los que aman a Dios, todo se vuelve positivo. Bien, ¿les parece de haber entendido la cosa? Sí. Sí, ¿Se entiende? sí. Fray, Sí, gracias. Fray, sí se entiende. Bien. Entonces recuerden, si han leído algo que pueda confirmar esta nueva interpretación, sobre todo de la Semana Santa, o alguien que ha hablado de eso, o lo han oído en alguna prédica, en fin, o ustedes tienen alguna duda, o tienen que hacer algún aporte, dar su opinión. Recuerde el WhatsApp. Ayudan también a que todos entendamos mejor la cosa. Estamos casi a punto de terminar. Entonces tal vez hay todavía algunos que no se han presentado. Digan el nombre y dónde están y el trabajo que hacen. A ver. Buenas noches, Fray Mauro. Buenas noches. Nosotros somos Melvin y Connie Alonso y nos alegra mucho estar participando en estas enseñanzas que nos ha estado dando usted. Realmente nos parecen maravillosas, una nueva visión que nos llena de mucho gozo y alegría y esperanza. Nosotros somos, pues hemos estado sirviendo en la iglesia. Tuvimos 25 años sirviendo en el movimiento familiar cristiano. Luego venimos aquí a la zona 16 con los misioneros de la Preciosa Sangre. Hemos conocido sobre la espiritualidad de la Preciosa Sangre, esa sangre que Jesús derramó en la cruz para nuestra salvación. Pues nos ha inspirado mucho y ahora pues hemos tenido la oportunidad de participar, teniendo la dicha de recibir las Eucaristías diarias con ustedes, frailes franciscanos, muy agradecidos, muy contentos de podernos tener la oportunidad de nuestra Eucaristía y de esta oportunidad de recibir este curso con usted. Estamos creciendo y enriqueciéndonos más y eso nos alegra mucho. Que Dios lo bendiga. Gracias. A Que usted. ustedes capten lo nuevo de esto y les guste es un signo que para mí vale mucho. Gracias. Gracias, Fray. Muy Gracias. contentos, muy llenos del Espíritu Santo. A ver si hay alguien más. Buenas noches, Fray. Buenas noches. A ver. Soy Sergio Sierra, no sé si me ubique. Soy de Puebla, México. Ah, sí, sí. Bueno. Le he enviado varias aportaciones por ahí. Sí. Recuerdo.
Recuerdo las aportaciones de usted. Gracias, siempre. Sí. Soy estudiante de la Universidad Pontificia de México. Ajá. ¿Se oye algo de esto en la Universidad Pontificia? Sí, ¿Se oye? Me sí, bastante. gustaría si usted puede traer alguna frase, digamos, precisa que se acerca a esta interpretación, ¿verdad? En la Universidad Pontificia. Me Sí, con alegra. gusto. Muchas gracias. Gracias, Arriba padre. Buenas México. noches. Viva, Arriba México. viva. Gracias. Bueno, ya llegó el tiempo, les doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Fray. Buenas noches, Fray. Para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Connie. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Fray. Buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches, Fray. Connie de Alonso. Buenas noches, Fray. Chao, chao. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches, Connie de Alonso. Buenas noches. Buenas noches. Hola, que Dios los bendiga, mis queridos esposos. Los queremos mucho.